es que nací en 1945, pero ya un poco tarde, ¿no? Pero lo que les quería decir un poco es que ese Uruguay que yo me imagino a través de los relatos de mis padres, de toda la gente que vivió eso, se me antoja como un país que estaba muy distante del teatro de las operaciones, de los acontecimientos diplomáticos, políticos, bélicos, y que sin embargo, paradójicamente, el Uruguay, por una serie de razones, estaba muy cerca y como que vibraba con el partidismo en el conflicto de una manera muy intensa. Y eso ya se había visto antes de la guerra con una serie de episodios, tanto individuales, y aquí un poco acude en mi auxilio lo que los franceses llaman la petite histoire, ¿verdad? Esa historia paralela con anécdotas y demás, como ese socio del club alemán que cuando muere el presidente del Reich, el mariscal Paul von Hindenburg, en octubre del 34, y las autoridades del club en la calle Paysandú proceden a sustituir el retrato oficial del presidente del Reich de Alemania, ¿verdad?, por el retrato del canciller, que ya todos ustedes saben quién era. Ese señor manifestó su discrepancia y se borró del club. Ahí tienen ustedes una pequeña actitud, y simplemente lo hizo, y es el padre de un conocido mío, lo hizo por convicciones monárquicas. Es decir, admiraba a la Alemania de la época del Kaiser y consideraba a Hitler y a sus acólitos una sarta de advenedizos peligrosos. Entonces tuvo esa especie como de, si se quiere, de gesto, porque en aquella época, como en muchas ciudades del mundo de la época colonial e imperial, borrarse del club nacional de uno, del club británico, por ejemplo, o alemán, era una especie como de ostracismo, una especie como que uno quedaba como marcado, quedaba como alguien fuera de todo, ¿no? Y por otro lado, también un señor italiano, cuyo hijo conozco, cuando Mussolini ordena el ataque contra Etiopía en octubre del 35, este señor, que era fascista de la prima hora, de la marcha sobre Roma, un tipo muy comprometido afectivamente, como gran parte de la colectividad italiana en nuestro país, este señor de su escritorio retiró la foto autografiada que tenía del duce. O sea que esas actitudes en el Uruguay, un Uruguay constituido por una enorme cantidad de emigrantes transformados en orientales, ya en uruguayos, pero que arrastraban esa otra patria, la patria original de ellos, y por lo tanto todo conflicto que afectara a la patria de alguna manera, aunque ellos vivieran en el Uruguay, tuvieran los documentos y se sintieran muy felices y muy realizados, y notaban que en la escala social el Uruguay les permitía una promoción en aquella época bastante rápida y bastante buena, no podían dejar que su corazón dejara de latir por lo que les pasaba a sus respectivas madres patrias. Por eso el título "El Uruguay se va a la guerra" me hizo acordar un poco una película de el genial Pepe Arias, el actor argentino que venía con frecuencia al Teatro 18 de Julio acá, y además una película del año 42 que se llamaba "Y la guerra la gano yo". Y Pepe Arias era un especulador que se había dado cuenta que si la guerra estallaba, los neumáticos iban a ser carísimos. Y por tanto el individuo, previendo eso, comenzó a acumular ingentes cantidades de neumáticos. Pero la esposa de Pepe Arias quería ir a Río de Janeiro. Y entonces va a consultar con un pitonizo, hay una especie como de futurólogo, y le pregunta y le dice: dígame, ¿es algo resguardado? ¿Iré bien en un barco? ¿O los submarinos me podrán hundir el barco? Y el individuo hace unos gestos con la bola de cristal, aparece un humo, no sé qué, y dice: no, viaje tranquila, que ese día que usted va a estar no va a haber ningún submarino en el camino. Esa pequeña anécdota para reflejar un poco una atmósfera que se vivía muy tensa, y que acá en nuestro país afloró con mucha fuerza cuando el episodio del buque acorazado alemán Admiral Graf Spee
Eso ya se dio, ahí se vio claramente la conmoción que causaba esa entrada de ese barco y todas las circunstancias que hasta las imaginaciones fecundas a veces decían que podía haber algún tipo de incidente bélico con el barco y demás, y que Montevideo estaba bajo el alcance de los cañones de 280 milímetros que tiraban a 27 kilómetros, y la refinería del ANCAP, creo que ya existía, iba a poder ser, y el Palacio Legislativo objeto de una descarga si el Uruguay se ponía medio malo y le exigía el cumplimiento de las 72 horas, ¿verdad?, para que se fuera. Vinculado con esto, les voy a contar que estando trabajando en presidencia, como analista de política internacional en la prensa internacional, tenía en el escritorio de al lado a una excelente persona fallecida ya, que había sido el secretario privado del general Óscar Diego Gestido, general presidente. Y él me contó una cosa que por supuesto me quedó incorporado en el chip acá para siempre, ¿no? Que cuando estaba justamente esos momentos de gran tensión de si el Graf Spee se quedaba, se hacía valer por la fuerza y se reparaba un poco más y se iba cuando él quisiera, ¿qué iba a hacer nuestro gobierno? Y el ministro de Defensa, el general arquitecto Alfredo R. Campos, consultó, y bueno, ¿y qué artillería tenemos? Y la artillería, muy poca en estado de funcionamiento, calibre máximo 75 milímetros, el crucero Uruguay tiene muy poca munición y no puede hacer mucho, y la Fuerza Aérea Militar, pues la Fuerza Aérea no existía como arma propia, ¿verdad? Y entonces se presentan dos jóvenes tenientes, inflamados de ardor patriótico, y se ofrecen para lanzarse con los aviones, unos Potescan franceses que había, que lamentablemente tenían los 6 aviones Potescan rotos, el mecanismo para lanzar la bomba, o sea, estaban mal mantenidos o faltarían repuestos por la guerra, ¿verdad? Y como eran franceses, y uno de los dos oficiales, y lamento no poder acordarme del nombre del otro, uno era el joven teniente Óscar Diego Gestido, o sea, se ofreció como un moderno kamikaze para salvar el honor y el prestigio de nuestro país si la prepotencia supuesta de este barco todopoderoso amenazaba nuestra soberanía, ¿verdad? O sea que ahí tienen otro episodio que habla de cómo la gente se ponía la camiseta por un conflicto que estaba muy lejano. Pero mucho antes de la guerra había habido incidentes de todo tipo. Por ejemplo, me han contado de cuando una escuadra italiana a principios de la década del 30 hizo parada en Montevideo y los marineros por supuesto de la supermarina fascista, ¿no?, bajaron y fueron a tomar unas copas en un bar, un café que quedaba cerca del Palacio Legislativo, y a la salida había un grupo de opositores al régimen que imperaba en Italia en esa época, y hubo una piñata descomunal, volaban las piedras, los palos, los zapatos, es decir, y tuvo que intervenir la fuerza pública y llevarlos detenidos a unos y a otros, o entregar los marineros a la policía militar, ¿verdad?, de los propios barcos. O sea que había, en ese sentido, y una especie como de preámbulo había sido un poco la guerra civil española, ¿verdad? La guerra civil española había sido bastante rica en una serie de episodios que denotaban cómo el oriental, el uruguayo, en aquella época por lo menos, era un hombre que por sus ideales era capaz de afrontar sacrificios y peligros. Y voy a mencionar el hecho, no porque tenga ideológicamente o políticamente, aclaro, una afinidad, pero me llama la atención y creo que habla bien de la persona y nos dice ya en aquella época tan lejana, cuando en el año 37, con motivo de la visita de el importante político español republicano Indalecio Prieto, en el 38, perdón, hubo una manifestación de apoyo en la Plaza de los Bomberos, en la Plaza de los 33. Un grupo de varios cientos de personas manifestaron su apoyo a la República Española, hubo un discurso, y había un solo militar uniformado, en actividad.
en un acto político, con el agravante de que el Uruguay, como ustedes saben, había roto las relaciones diplomáticas con la República Española con motivo del asesinato de 2 ciudadanas nuestras por unas milicias de la FAI, de la Federación Anarquista Internacional. Y entonces el doctor Gabriel Terra había dado la orden a su ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Charlone, de que procediera a la ruptura, a la expulsión del embajador de la República y romper las relaciones diplomáticas. Se daba la coincidencia también de que estas 2 chicas, nacidas en el barrio Atahualpa, y hoy declaradas beatas por la Iglesia Católica, eran sobrinas del cónsul general Aguiar de Mella de nuestro país en Madrid. O sea, al cónsul general, al tío le tocó rescatar de la Dirección General de Seguridad en Puerta del Sol, número 3, los cadáveres desfigurados, porque no solo que las mataron, sino que les destrozaron la cara con las culatas de los fusiles, ¿no? Y yo tengo las fotos porque están en un libro que se llama La Causa General, y ahí están cientos de fotos capturadas en el 39. Y este oficial era, porque ya me imagino que querrán saber el nombre, aunque habrá muchos de ustedes que lo sabrán quizás, era el teniente Líber Seregni. Líber Seregni, que ya había manifestado, por supuesto, su oposición al golpe de Estado del doctor Terra en marzo del 33, y bueno, y sufrió una condena de arresto a rigor de 30 días. Y fue apuntado el episodio, por supuesto como corresponde, en su foja de servicios. Quiere decir que gente que no tenía ninguna vinculación de hecho con la política española o con España o con lo que ustedes quieran, tenía una posición muy plantada. Yo creo, y me gusta acá recalcar el hecho de que el Uruguay era un país con una nobleza. Yo, por ejemplo, aunque no esté de acuerdo en el acto en sí, no puedo dejar de admirar al doctor Baltasar Brum, parado en la puerta de su casa con las 2 pistolas ahí durante 4 horas y pico, simplemente para protestar y ofrecer su vida contra un episodio anticonstitucional grave. Es decir, y eso creo que era una especie como de pundonor, como punto de honor que había en aquella época en mucha gente. En senso contrario, me acuerdo una cena que me invitaron los 2 profesores en diciembre del año 68, con motivo fortuito de un concurso que los estaban vinculados, el profesor Carlos Pitaluga Vidal, Carlitos, eterno héroe para mucha gente, y luego el profesor Alfredo Castellanos, y me invitaron al Águila. Y la conversación, por supuesto, yo estaba callado a la boca porque estos 2 señores eran un pozo de sabiduría y de anécdotas y de todo. Pero llegó un momento que dijeron algo contrapuesto que también me quedó grabado. Y Carlitos Pitaluga, con su sempiterno cigarrillo, que lo llevó a la tumba, dice: cuando cayó París, el 20 de junio del 40, me puse mi robe de chambre, avisé al colegio, al liceo, que no iba a ir, que estaba de luto, y me quedé en casa el día entero. Y Alfredo Castellanos dice: loco, ¿qué? No sé si lo dijo en serio, pero qué contraste. Yo me reuní con mis amigos y abrimos una botella del mejor champán. Es decir, bueno, y ese día, el 20 no, el 21 creo que fue, o el 22, a los pocos días, el Oro del Rin tenía como costumbre exhibir en su vidriera de la calle Colonia, al lado de la puerta giratoria, la torta del día. Una torta divina, hecha con un cariño, un amor, por los pasteleros aquellos, de Hermann Stahl, el viejo. Y claro, el título de la torta que ponen abajo es Frutillas a la Parisienne. Bueno, no sé cuánto tiempo había pasado que llegó un camión con una pequeña horda, con unas bolsas de arpillera con piedras, y volaron las vidrieras, los vidrios del Oro del Rin, reventaron todo. Y al día siguiente estaban reparando, cambiando los vidrios, y Hermann Stahl ordena colocar un cartel: inútil romper vidrios, asegurado. Es decir, pero bueno, el Oro del Rin
estaba muy marcado, inclusive cuando la guerra estalla, en realidad cuando Uruguay rompe las relaciones diplomáticas con Alemania, creo que fue en agosto del 42, ahí ya entrar al oro del Rin, y esta es mi sorpresa para ustedes hoy, las famosas listas negras. No sé si entrar al oro del Rin lo hacía uno incorporarse a esta lista o a otra, porque había otras, pero entrar más bien para el comercio, industria, comercio, exportadores, importadores, es decir, todo aquel que se atreviera a comprar o a vender o a recibir a cualquier persona vinculada con países del eje, léase Italia, Alemania, Japón, estaba en la lista negra y pasaba a ser muy mal visto, y a su vez nadie le iba a comprar nada a él, ni le iba a poder vender nada. Pero el oro del Rin comenzó a bajar la cortina metálica. Pero un lugar muy de moda, no solo para la colectividad de los alemanes, austríacos, sino para mucha gente que iba. Entonces, una chica muy joven, que supe conocer muy bien y que fue la que me infundió el amor por la historia desde épocas muy tempranas, se reunía con las amigas después del cine, ¿en dónde? En el oro del Rin. Y lo que hacían era pasar por debajo de la cortina metálica, porque habían dejado un espacio abierto para que aquellos valientes que quisieran entrar, entraran. El problema que esa chica, el papá, era radiotelegrafista de la estación inglesa del Cerro de Montevideo, que jugó un papel en la batalla del Río de la Plata muy importante, esta estación, ¿no? Y claro, la chica esta, cuando llega a la casa esa noche, no pasa nada. Al día siguiente, cuando el padre vuelve del trabajo, le dice, pero, dime una cosa, ¿vos estás loca? ¿Vos no te das cuenta que yo trabajo en una firma británica? Me llamó el gerente y me dijo que te habían visto entrar, porque la embajada inglesa, claro, no nos acordamos muchos de nosotros, porque no era nacido, pero aparentemente había contratado un fotógrafo que se recostaba, lo menos circunspecto que usted se pueda imaginar, porque eran unas máquinas brutales con el flash y todo, se recostaba en un árbol que está todavía en la esquina de enfrente, y cuando alguien entraba, ¡clic, clic! sacaba la foto. Pero bueno, estas son todas cuestiones anecdóticas, si se quiere. Evidentemente, a medida de que la guerra se fue complicando, por ejemplo, les puedo contar que los dos cines que pasaban material italiano y alemán eran el cine Teatro Artigas, desgraciadamente demolido criminalmente para construir un parque, para evitar un parque en un estacionamiento, y el cine Gran Rex, en 18 de julio y Julio Herrera. Esos eran los dos cines que proyectaban el noticiero UFA, el noticiero del Instituto Italiano Luce. En el Gran Rex se estrenó la película Bautismo de Fuego, la documental de la Wehrmacht del ejército alemán de la campaña de Polonia de septiembre del 39. Pues, por ejemplo, en el Palacio Salvo, en el segundo piso, estaba un señor alemán que se llamaba Ernst Jaeger, que era un fotógrafo y era el que importaba todas las revistas y todos los libros de Alemania que llegaban acá. Y es el autor de la famosísima foto del Graf Spee en medio de la bahía con el Cerro de Montevideo atrás. Bueno, toda esa gente marchó al espiedo, porque desde Queen, pasando por todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esto, a medida de que la guerra, claro, en el 42 era el punto álgido y las posiciones eran mucho más dramáticas, digamos. Hasta esa época, más o menos, se iba llevando la cosa pacíficamente, ¿no? Un elemento que afectaba mucho era el de los exiliados. Los exiliados alemanes, italianos, que no eran muchos, y los españoles, que eran más, tenían un poder de convocatoria a través de las conferencias, de actos, de cosas, que también un poco polarizaba, ¿verdad? Es decir, polarizaba esta vida, ¿no? Fíjense lo que pasó a finales del 35. La embajada italiana, que estaba a la cabeza de la embajada italiana había un famoso noble italiano, algo como Mazzolini o algo así, el célebre embajador italiano acá durante
más de 10 años estuvo, y se abrió un cartel, ¿cómo sería? Una oficina de reclutamiento para voluntarios ítalo-uruguayos para ir a combatir a Abisinia. Para los italianos era siempre Abisinia, o sea, Etiopía. Y yo tuve oportunidad de ver el año pasado en ANCRI, que es la Asociación de Excombatientes Italianos, que no queda casi ninguno ya, pero no importa, tuve las 2 películas documentales de 10 minutos cada uno, del té de despedida en la Embajada Italiana en la calle Yauri-Cavia, a los 326 voluntarios ítalo-uruguayos que iban a combatir. Y después la película documental filmada en el desierto de Ogaden, en la frontera con Somalia, con la Somalia italiana en esa época, donde fueron a parar los 326 uruguayos luego de que la guerra acabara. Ellos formaban parte de una división que se llamaba l'Italiani nell'estero, eran voluntarios de todo el mundo que iban ahí. Y el comandante de estos uruguayos, que tenía cierto grado de autonomía, ¿verdad? Y ustedes se están imaginando siempre que si hay un uruguayo en el medio, algo fantasmagórico va a ser. Y este individuo, apoyándose en que no había comunicación, ahora estaba perdido ahí, ¿qué hizo? Se dio cuenta de que la lealtad de los jefes de las tribus de la zona hacia el raíz, el emperador de Etiopía, Haile Selassie, era muy endeble, y que los tipos estaban en un régimen feudal y que no sé qué, y dijo, bueno, ¿qué mejor para ganarse? Hacerles una reforma agraria. Y el tipo por su cuenta inventó una repartija de tierras, les entregó un título a cada etíope de estos, jefes de tribu, lo que fuera, organizó un acto con un desfile que aparece en la película, que están los etíopes ahí marchando con el papelito del título de la tierra y haciendo el saludo fascista, y los uruguayos, por supuesto, el comandante fue sancionado, arrestado y todo lo demás, pero la iniciativa de él llegó a los oídos de Roma, y en Roma gustó, y se consideró que era una medida inteligente. Y ahí se invitó al contingente uruguayo a participar en el desfile de la victoria en Roma. O sea, fíjense ustedes cómo los uruguayos siempre se, digamos, destacan, ¿no? Algunos de ustedes se acordarán quizás, los muy memoriosos, de la quinta de Hoffmann. La quinta de Hoffmann con la cervecería Múnich eran los 2 lugares de concentración de la colonia alemana acá. La quinta de Hoffmann quedaba en General Flores, en una quinta inmensa, antes de la quinta del viejo Herrera. O sea, el bloque siguiente, que era todo un terreno, ahí estaba. Y ahí se hacían las kermeses alemanas. Hasta las 5 de la tarde íbamos todos. A las 5 de la tarde, nur für Deutsch, solamente para los alemanes. Y ahí se cantaban cosas y demás, y bueno, en un ambiente más proclive. Bueno, todas las colectividades hacían algo parecido, ¿verdad? La peor noticia que una chica le podía dar a un padre inglés o escocés o alemán o lo que fue, yo siempre lo digo porque tuve una novia alemana y sufrí la hostilidad del padre de la chica, hostilidad muy elegante siempre, ¿verdad? Pero hostilidad al fin. Por ejemplo, me invitaban a cenar a la casa y me decía, no se deja la comida en el plato. Y yo le digo, no, pero en el Uruguay mi papá me enseñó que dejar un poquitito de comida es de buen gusto. Ah, no, pero en Alemania no se deja la comida en el plato. Bueno, entonces, estos clubes, todas esas actividades eran como baluartes donde la gente de los distintos países se sentían cómodos, hablaban su propio idioma, tenían sus costumbres, y los corazoncitos palpitaban por la guerra, ¿no? Algo de interesante también de esa época, todo esto, como decía Messier de Talleyrand, ustedes saben que Talleyrand fue el ministro que traicionó absolutamente a todos. Cuando no era ministro traicionó a Luis XVI, traicionó a Bonaparte, a Napoleón después, porque son 2 personajes distintos. Eso sería muy discutible lo que dice mi querido amigo Dante acá, pero no, es decir,
aparte, el problema del traidor, ¿cuál es? El traidor, y no voy a entrar en aquello de que a los traidores se les paga o se les mata, pero el traidor es el individuo que lo hace como el conde Klaus von Stauffenberg con la bomba contra Hitler, que el tipo no era un traidor, pero fue considerado por muchos alemanes como un traidor. Eran absolutamente sin interés económico. Y Monsieur de Talleyrand era lo más prostituto y prostituido que ustedes se pueden imaginar. Mandaba a alguien a las embajadas de las potencias enemigas de Francia todos los meses para recoger los sobres. Enorme fortuna, se compra un hermoso castillo, en 1840 se casa con la hija de la princesa de Curlandia. Curlandia era un principado que quedaba en el mar Báltico, al norte de Estonia. Y claro, la princesa de Curlandia, que muere, le deja como legado a su hija de 15 años para que Monsieur de Talleyrand, que era conocido por su depravación y todo lo demás, que la cuide. Y efectivamente, cuando Monsieur de Talleyrand, con 80 y pico de años, esté en su castillo, no va a estar solo, va a estar con la chiquilina esta, que lo va a cuidar. Y siempre recibía grupos de admiradores que venían. Entonces siempre decían, cuéntenos sobre Napoleón, cuéntenos sobre... Y este decía, je ne raconte pas, j'opine seulement, j'opine. No opino, cuento. Je n'opine pas, je raconte seulement. Es decir, yo hago un poco igual, porque todo lo que estoy diciendo es porque me lo han contado otros, o lo he podido leer de pronto, pero no hay casi nada escrito sobre el tema del Uruguay en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, el clivaje y el punto de ruptura está con el hundimiento en el 42 de los dos barcos mercantes nuestros, ¿no? El Maldonado y el Montevideo. Eso es un poco lo que va a llevar al Uruguay a romper las relaciones diplomáticas y a quedarse con los buques alemanes que estaban acá, incluido el Tacoma, cuya tripulación estuvo internada en la isla de Flores. Yo conocí a uno de los últimos de la tripulación, Johansen. Tenían un equipo de tenis en la isla de Flores y me dio una fotocopia de la foto, todos con la raqueta de tenis ahí, el Tacoma. Y después los mandaron a Sarandí del G, donde ahora está el Museo de la Batalla del Río de la Plata, que queda lejos, 258 kilómetros, pero vale la pena verlo. O sea que ahí como que la cuestión se fue complicando para los súbditos o los ciudadanos de las colectividades de los países del eje cada vez más. Japoneses no había muchos. La embajada alemana cierra sus puertas a mediados del 42 y la residencia alemana, que fue durante muchos años luego la casa de los Puch, y ahora la ha comprado una funcionaria del servicio, no del servicio exterior nuestro, pero una funcionaria diplomática uruguaya, una hermosísima casa en Doctor Pena, casi Castro, que yo tuve el gusto de visitar varias veces porque el casero y su señora se sentían intrigados por una serie de cosas vinculadas con fantasmas que aparecían en la residencia. Y yo les prometí que como corresponsal del diario les iba a publicar un artículo, cosa que hice. Y gracias a eso tuve acceso y a cantidad de historias, entre ellas que cuando el ministro plenipotenciario Otto Langmann abandonó con su mujer y sus dos hijos la casa, no le puso llave ni al portón de hierro inmenso que está afuera con los muros, ni a la casa. Y bueno, yo hablé con una señora viejita en Islas Canarias, una calle que está cerca, que me dijo que esa tarde cuando se fueron, el barrio entero entró en la residencia de la embajada a saquear todo. Y se llevaban las alfombras, los cuadros, vaciaron. Es decir, el hijo del doctor Langmann, que era un pastor luterano, del cual increíblemente Millington Drake, que yo llegué a conocer en el año 64, hablaba bien, porque Otto Langmann quedó como un tipo, como un nazi fanático, no sé qué, pero Millington Drake, hasta en su libro, La Batalla del Río de la Plata, reconoce que se llevaba muy bien con Otto Langmann y que era un caballero, pero claro. Ya estoy totalmente pasado. Está a disposición de ustedes las famosas listas negras. Estas listas se publicaban en el diario El País, entre otros,
y eran actualizadas mes a mes. Si ustedes se portaban bien, suspendían el negocio que tenían no sé cuánto, o no recibían más al amigo Quinque, no sé qué, digo, pero estoy citando casos reales, entonces eran sacados de la lista. Y si aparecía algún otro italiano que se hacía loco, o el dueño de la juguetería El Paraíso de los Niños, Pomaruga era, ¿no? O Morega, bueno, ahí está este señor a la lista negra por comprar juguetes alemanes que estaban en la Argentina y que estaban baratísimos. Entonces, pum, a la lista negra. Y después, por casualidad, después de la guerra se le prende fuego la juguetería. Pero bueno, no los quiero cansar más. Sé que estamos ya sobre el tiempo, señor presidente, ¿verdad? Asiente con un aire de resignación, como diciendo, vos, por favor, para la mano, basta. Entonces, muchas gracias por la atención. Tengo más cosas para contarles, pero sé que a las 2 me quedaría hablando solo, que es una sensación fea, ¿no? Gracias.